sentidos intactos. Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. En un escenario marcado por cierta reactivación económica, pero también por tensiones laborales y desigualdades persistentes, incluso hasta estructurales, el Ministerio de Trabajo está jugando un papel, o debiera jugar un papel clave en el equilibrio que se dan entre las demandas sociales, las presiones empresariales y también las restricciones fiscales, lo que llamamos la frazada corta. El subsecretario del Ministerio de Trabajo, Hugo Barreto, llega a esta entrevista con una agenda en su día cotidiano cargada, porque el desempleo afecta especialmente a mujeres y a jóvenes. Hay presión en el movimiento sindical por, naturalmente, recuperar salario real y perdido, reformas previsionales que aún están en pleno proceso de discusión en este diálogo social que por ahora viene como patinando un poquitito en sus comienzos, veremos cómo evoluciona, y también con algunas propuestas de cambio en algo que es de principios para el movimiento sindical, pero que tiene que ver con el derecho a huelga y a ocupación. Bienvenido. Muy bien. Buenos Ya me días. pesó a mí. Gracias, gracias por la invitación. Un gusto. Por favor. Para arrancar esta entrevista y enseguida abrir la mesa a mis compañeros, ¿cuál es el principal desafío que se están enfrentando ahora desde el Ministerio de Trabajo? Hay problemas estructurales, pero están los coyunturales, los que hay que resolver ya. Sí, hay una agenda intensa, diríamoslo así, en el Ministerio de Trabajo. Hay tres grandes áreas en el Ministerio: las relaciones laborales, con todo lo que significa el lanzamiento de la 11ª ronda de Consejo de Salarios. Ustedes saben que esta semana comienza propiamente la convocatoria a algunos de los grupos, no en bloque, pero sí a algunos de los grupos, luego de lo que fue la reunión del Consejo Superior Tripartito las semanas anteriores. Hay también negociación colectiva que da inicio esta semana con la convocatoria al Consejo Superior Tripartito de los Funcionarios Públicos, Consejo Superior de la Negociación Colectiva en el ámbito público, y hay una serie de conflictos que han ocupado las portadas de los medios. Hay un área también de seguridad social. La semana pasada fue presentado el diálogo social por la seguridad social y la protección social, y hay también un área de empleo. Hay también un área de empleo donde se ha presentado un proyecto de ley de alguna forma sustitutivo de lo que eran los jornales solidarios. En fin, hay una agenda compleja e intensa. Además de algunos conflictos que están bastante trancados, como el de la pesca, ¿no? Por ejemplo. Exacto, sí. Bueno, el de la pesca hubo novedades. Sí, va a haber una reunión ahora. En el fin de semana, porque el día sábado hubo una reunión en el ámbito de presidencia y en el día de hoy entonces vamos a tener una reunión allí en el Ministerio de Trabajo tripartita. Ustedes saben que este conflicto tenía la peculiaridad de que era de tal grado había adquirido o ha adquirido la controversia que no era posible siquiera reunirlos tripartitamente, reunir tripartitamente a las partes. Había que reunirse con los trabajadores por un lado, con los empleadores por otro. ¿Hay expectativas de que la reunión de hoy se avance sustancialmente para resolver el conflicto o simplemente es un pequeño acercamiento? No, yo diría que el acercamiento tuvo lugar el fin de semana con la presentación de una propuesta de parte del gobierno para justamente ir en el camino de retomar la actividad, de superar el conflicto, establecer procedimientos, etcétera. No les puedo adelantar la fórmula, discúlpenme, No sabés pero si incluye al capitán que pedían extra o al marinero extra que estaban pidiendo. Claro, ese es el reclamo que desata el conflicto. Claro. Pero bueno, entiendo que la propuesta es una propuesta integral que no enfoca exclusivamente en la cuestión del marinero más que se solicita, que se pretende por parte de la organización sindical para garantizar el descanso, ¿verdad? No se trata solamente de eso. Bien.
hablaba de, bueno, de una de las paradas más importantes que tiene el Ministerio y la sociedad en su conjunto, ¿no? Es esta nueva ronda de negociación salarial de algunos sectores, no todos, y el gobierno bajó las pautas de mínimas, que ya generó, de hecho, rispideces entre las partes, ¿no? Porque, y le voy a citar al asesor legal de la Cámara de Comercio y Servicios, Juan Maylos, que se mostró sorprendido, es una nota del Observador, en donde fue bastante duro con el gobierno sobre cómo manejó el criterio para definir ingresos nominales. Esa es la discusión específica que planteó Maylos, ¿no? Dijo que solamente se tomó el salario base y se excluyeron otras partidas salariales y que eso distorsiona la distribución de las franjas. Se plantearon 3 franjas para negociar en esta ronda y dijo incluso, cuando vos tenés un lineamiento lo tenés que tener muy trabajado, muy redondito, y acá nada más ni nada menos que con la definición de ingresos ya derrapamos. Es decir, arranca esta nueva ronda con una de las partes crispada con la forma en que el gobierno manejó este tema. Sí, a ver, la experiencia histórica del planteo de los lineamientos de la negociación colectiva en el Consejo Superior Tripartito demuestra que al planteo de los lineamientos le sigue una serie de observaciones críticas de parte de los actores sociales, unos por considerarlas insuficientes y otros por considerarlas excesivas. Está un poco en el juego, ¿verdad?, de las relaciones laborales que las cosas sean de ese modo. En este caso, lo que se ha planteado es, por un lado, del lado de los trabajadores, un reconocimiento de que estos lineamientos, diríamos, significan una mejor base de discusión respecto de los que fueron las últimas 2 rondas en la administración anterior, y de parte de los empleadores pusieron su foco fundamentalmente en el lineamiento que tiene que ver con la primera de las franjas, que es la que supone aumentos superiores, porque se trata justamente de las personas que tienen menor nivel de ingreso y desde ese punto de vista la crítica estuvo fundada no solamente en el diseño, ¿verdad?, de tener en cuenta la franja salarial y no la situación de la empresa, porque en los lineamientos de la ronda de 2015, de 2018, los ajustes salariales, para los ajustes salariales se tenían en cuenta la posición de la empresa, si era una posición La heterogeneidad. dinámica, claro, exactamente, si era una situación dinámica o con problemas o sector medio. En este caso, los lineamientos viran y en lugar de poner foco o base en la situación de la empresa, se pasa a poner el foco en la franja salarial a la que corresponde. Y por eso los empleadores, esa entrevista es muy gráfica, diríamos, desde ese punto de vista, de ese malestar, de esa crítica que le genera, o esa preocupación, establecen justamente bueno, que calcular sobre el salario base es insuficiente porque los trabajadores perciben otras sumas en carácter de primas, de beneficios, etcétera. Tenemos una respuesta para dar sobre eso, naturalmente. Claro, en el sentido que inicialmente, o yo diría fundamentalmente, el instrumento de los consejos de salarios tiene que ver con la fijación de salarios mínimos por categoría laboral. Y por lo tanto, la base de cálculo es el salario básico y no el resto de los posibles beneficios que puedan existir, ¿verdad? Porque muchos de esos beneficios son variables, en todo caso son accesorios. Por lo tanto, la opción que ha hecho el gobierno desde ese punto de vista de los lineamientos, para mí es la que corresponde. Y cuando corresponde como un gobierno de izquierda, acá voy, o sea, en estas pautas se escora más hacia, digamos, los trabajadores que hacia los empresarios, las pautas. No, yo estimo que no, porque la función esencial de los consejos de salarios es establecer los mínimos salariales, por encima de los cuales las partes podrán negociar otras condiciones, y por debajo de los cuales, para aquellas empresas que eventualmente no puedan cumplir, hay mecanismos también en la ley de negociación colectiva, lo que habitualmente se denomina los descuelgues, que pueden permitir, diríamos, adecuar la realidad
de ciertas empresas a lo que A su son sector. exactamente, a lo que es la fijación de las condiciones en el sector. Decías que, bueno, que esto es habitual, que cada vez que arrancan las rondas de negociación, las empresas presionan un poco con observaciones. Teniendo en cuenta este panorama, ¿qué tan tenso prevés que van a ser estas negociaciones? Yo le quitaría ese dramatismo. Las relaciones laborales son siempre complejas y así como hay espacios de cooperación, hay también de conflicto. Desde luego que hay que reconocer que las instancias de negociación colectiva salariales son de por sí conflictivas. No tengo por qué negarlo. Lo cierto también es que en muchos casos, y dada la cultura de negociación que existe en nuestro país, a veces ni bien se abren los consejos de salarios, diríamos, en algunos casos, en algunos sectores, los acuerdos se alcanzan más o menos rápidamente, mientras que otros están, diríamos, más rezagados, seguramente son... pueden llegar a tener menor tradición de negociación, o puede pasar que existan actores nuevos, ¿verdad? Puede haber... ¿Y por dónde estás viendo esos lugares de mayor ida y vuelta, digamos? ¿Cuáles son esos sectores a los que haces referencia? Hay sectores, yo preferiría no identificarlos a priori, porque de repente nos llevamos la sorpresa de que se alcancen acuerdos más o menos rápido. Hay que tener en cuenta que la previsión del gobierno es que la negociación colectiva, diríamos, tenga término a los 90 días. O sea, el plazo para negociar en esta ronda de consejos salarios son 90 días en las cuestiones salariales y en las condiciones de trabajo que las partes puedan acordar. Hay que tener en cuenta, y vuelvo a la cuestión del Consejo Superior Tripartito y a las pretensiones de los trabajadores y de los empleadores, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el movimiento sindical pretendía que en la ronda de consejos salarios se discutiera sobre reducción del tiempo de trabajo, a lo cual la posición del gobierno fue que no era ese el ámbito en este momento, y lo mejor era profundizar en esa discusión y en ese estudio al nivel macro, a nivel del Consejo Superior Tripartito y no en las ramas de actividad. Pero me interesaba muy brevemente volver sobre la pregunta que se me hacía sobre si estos lineamientos se recuestan más sobre una parte que sobre la otra. Esa es una crítica que se ha hecho a los gobiernos de izquierda, incluso en algunos casos se lo ha denominado, yo diría, peyorativamente, el fat pit y todas esas cosas que se dice por ahí, ¿verdad? Es una forma de minimizar, diríamos, lo que es un enfoque centrado, diríamos, en aquellas personas que más requieren un apoyo, un progreso en la medida, en lo que tiene que ver con su ingreso salarial. Parece bastante obvio que si estamos en el entorno de lo que se llamaba los 25.000 pesistas, bueno, parece bastante claro que nadie puede sustentarse a sí mismo ni a su familia con un ingreso de ese tipo. Por lo tanto, no es de extrañar, yo diría que lo que hace el gobierno es cumplir cabalmente con la función de los consejos de salarios, que es establecer mínimos por categoría laboral como una forma de garantizar las condiciones mínimas de bienestar. Perdón, Barreto, Gaby, discúlpame. Dale. Pero había planteado que la administración pasada había puesto entre sus pautas, por ejemplo, contemplar la heterogeneidad y ahí ponía una serie de variables a considerar para discutir. En esta quizás no aparecen tan claras esas heterogeneidades planteadas y sí se podría aplicar el mecanismo del descuelgue. Pero ¿qué dicen, digamos, del lado del empresariado? Los descuelgues no son fáciles de ejecutar. Yo tengo que convencer al sindicato, que le conviene mucho más, digamos, ir por la pauta por la negociación de todo el sector, que tomar en cuenta mi digamos, situación particular y en todo caso recibir menos aumentos que el resto de mis colegas trabajadores. Y por otro lado también tengo que convencer a los empresarios para que muestren sus números. Es decir, los descuelgues no son fáciles de ejecutar.
dicen desde el empresariado, por eso prefieren que se les den pautas más claras sobre cómo considerar las heterogeneidades de las empresas. Sí, en estos lineamientos está contemplado como uno de los parámetros la heterogeneidad de las empresas. Es cierto que, como ya les había comentado, los ajustes salariales, para los ajustes salariales no se va a tener en cuenta inicialmente la posición de la empresa, sector dinámico, sector medio, sector en problemas, como en el pasado, sino que se vira, diríamos, hacia poner la mira en el nivel salarial. Eso es así. También es cierto que la práctica misma de los consejos de salarios hace que a nivel de la rama, ya no a nivel general, a nivel de la rama, cada rama pueda contemplar la heterogeneidad al interior de la rama, ya sea por cuestiones que tienen que ver con nivel de las empresas, ya sea en lo que tiene que ver con la situación, la posición, diríamos, geográfica de la empresa, si está cerca de la frontera, etc. Todas esas situaciones pueden negociarse a nivel de la rama. Y de hecho, si uno repasa los llamados laudos de los consejos de salarios, en el pasado se contemplaban perfectamente ese tipo de situaciones. Entonces, el principio general es que se va a tener en cuenta, así lo dicen los lineamientos, la heterogeneidad de las empresas. ¿Cómo se materializa, diríamos, cómo se materializa ese lineamiento? Bueno, a nivel de cada negociación y correspondiendo, diríamos, a las particularidades de cada grupo. Ese es el punto. Lo otro que ustedes dicen es que efectivamente podemos encontrar alguna dificultad en la práctica en lo que tiene que ver con los descuelgues. Pero es lo que todos solicitan desde el lado de los empleadores. Lo que nosotros hemos dicho es que los descuelgues están previstos en la norma y de lo que se trata es de, diríamos, salvaguardar algunos aspectos que pueden ser complejos, como usted bien dice, la reserva de la información que una empresa pone en juego, pone sobre la mesa para obtener el descuelgue, en fin, hay algunas salvaguardas que hay que colocar, pero el mecanismo está previsto. Hugo, hablemos de otros temas laborales también, como por ejemplo el derecho a la huelga y a la ocupación. Ya sabemos lo que se reclama desde el movimiento sindical y sabemos las modificaciones que hubo en el último periodo y también lo que OIT está cuestionando a nuestro país en materia de ocupaciones y sobre regulación de derecho de huelga. ¿Cuál es el proyecto concreto que plantea el gobierno frente a esta situación? Hay tensiones acá. A ver, el Frente Amplio no votó en su momento, para ser precisos, el artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración, por considerar que significaba una reglamentación excesiva del derecho de huelga, una reglamentación además proveniente, diríamos, de la intervención del Estado y no de la solución que pueden dar las partes al conflicto. Ese es todo un capítulo que convendría quizá en otro momento conversar. Quiere decir que el punto de partida nuestro es un punto de partida crítico respecto de cómo está regulado el derecho de huelga en esas, yo diría, dos normas del gobierno anterior. Por un lado, la Ley de Urgente Consideración y por el otro lado, y yo diría en peor medida, el decreto 281 del año 2020. Y ese es el decreto que se pretende modificar. Ese es el decreto que se pretende modificar, exactamente. Exactamente, en la medida que el decreto permite siempre y en todo caso la desocupación del lugar de trabajo, aun cuando los trabajadores ocupantes pudieran estar permitiendo el acceso de los no huelguistas y del personal superior de la empresa. Porque eso es lo que dice en definitiva la LUC, que la huelga no puede obstaculizar la libertad de trabajo ni la libertad de empresa. Pero aun cuando, un minuto nada más, por favor, aun cuando los trabajadores ocupantes en conflicto estuvieran cumpliendo con la ley de urgente consideración, el decreto permitiría la desocupación, no obstante ese cumplimiento de la regla de carácter legal. Allí es donde el gobierno actual
tiene la posibilidad de operar una modificación. La ley, como ustedes imaginarán, tiene otros procedimientos a nivel, obviamente, parlamentario, que demandaría otros esfuerzos, otros acuerdos. ¿Y por qué no modificó todavía? En el Ministerio de Trabajo, diríamos, se han elaborado algunos lineamientos en ese sentido que todavía no han sido, diríamos, suficientemente procesados a nivel del Poder Ejecutivo en su conjunto, ¿verdad? Pero no es que haya una negativa a ese aspecto. Diríamos que esto es parte de un proceso. Y no será que no se quiere, especulando, pero corríjame, ¿no será que no se quiere tensionar la relación entre empleadores y empleados antes de que termine la negociación colectiva? Sí, pero en esto es interesante a veces llevar a números, ¿no? Mensurar los Sí, fenómenos laborales, porque a mí me da la impresión que todo el debate acerca de las ocupaciones es más bien un debate de tono discursivo más que real, porque en los hechos las ocupaciones no son tantas, ¿verdad? Son más bien excepcionales. Lo que ocurre es que, claro, cuando suceden, pasan a ocupar el primer plano, ¿verdad? Otra vez. O sea, hasta ahora no se las ha aplicado más el decreto, ¿no? El decreto no se ha aplicado por el actual gobierno. Y no se prevé aplicar tampoco. Bueno, diríamos, en la medida en que el gobierno entienda que no se dan en cierto conflicto los presupuestos necesarios para la aplicación del decreto, obviamente no se va a aplicar. Yo no podría decir que no se va a aplicar nunca, porque en realidad las normas están para cumplirlas, ¿verdad? Por lo tanto, en esto hago referencia a un caso reciente en que discutimos a nivel del Ministerio de Trabajo si en un cierto conflicto se dan los presupuestos o no para la desocupación. Llegamos a la conclusión que en ese conflicto no se estaba verificando una ocupación, sino que era una medida de los trabajadores de otra índole y por lo tanto entendimos justamente que no se daban los presupuestos para la aplicación del decreto. Pero esto no es una negativa a aplicar la norma, quiero que quede eso absolutamente claro. El Poder Ejecutivo va a cumplir con la norma cuando entienda que se da la situación fáctica, diríamos, prevista en la norma y no en cualquier caso. Hugo, el sector frigorífico de los frigoríficos está viviendo un momento complicado, por lo menos los trabajadores están viviendo un momento complicado. Hay más de 1000, de hecho, que están en el seguro de paro y si entiendo bien, corregime, se terminan ahora en agosto, ¿no? Bueno, de hecho esto generó algunas reacciones del Ministerio de Ganadería, chisporroteos, marchas atrás, en fin. Pero la situación de los trabajadores ahora, ¿cuál es? ¿Y qué posibilidades hay de que se les pueda extender ese seguro o buscar soluciones intermedias para que puedan seguir comiendo? Sí, esto es muy importante decirlo, ¿no? Uruguay tiene un sistema de protección social que va a mejorar seguramente a partir del diálogo social, ¿verdad? Pero tiene un sistema de seguridad social muy sólido y de protección social muy sólido. Entre ellos, las normas sobre seguro por desempleo, que se materializan a través de un pedido de amparo a los trabajadores desocupados, la posibilidad en segunda instancia de extender ese pedido a través de una norma, de un decreto, y todavía la posibilidad que cuando se agotan esas dos etapas, a través de una ley, se ha hecho en muchísimas oportunidades, diríamos, se otorgue un seguro de paro especial. Sí. Quiere decir que instrumentos desde ese punto de vista los hay. Lo cierto es que se trata en muchos casos de un problema cíclico, diríamoslo así, de la industria o de ciertos sectores de la industria, lo que motivó, como usted dice allí, una iniciativa bastante discutida. ¿Qué piensa sobre esta herramienta utilizada por el gobierno como forma de paliar la situación crítica en algunos frigoríficos, suspender momentáneamente la exportación de ganado en pie para que de alguna forma se faene internamente y eso genere más puestos de trabajo? Sí, yo entiendo perfectamente el fundamento de esa medida. Es una de las formas en que el gobierno puede
operar. Hay todo allí un debate acerca si esa medida es o no suficiente. En todo caso, me parece que debería verse en el contexto de otras soluciones de carácter más permanente que se debería dar a un sector complejo, variable, variopinto, en fin. ¿Pero esta herramienta es útil o también perjudica a su vez a otros trabajadores porque se limita, por ejemplo, el negocio de la producción en pie? Bueno, en relaciones laborales, si uno toca una pieza, es como Hay un efecto mariposa. Sí, puede eventualmente tener efectos positivos para algunos y efectos más complejos en otros casos. Yo no me animaría a decir o a precisar cuáles son los efectos negativos que pueda tener. En esto hay que, diríamos, reitero el término, ser muy precisos y tener algún estudio, diríamos, de respaldo para tener una opinión definitiva. Yendo a esa precisión, justamente no me quedó claro. Entonces, o sea, ¿cree que la medida que se tomó es una medida acertada o en definitiva no termina por resolver el problema de fondo? Yo creo que atiende la coyuntura. No está pensada como una medida, ni siquiera digo, está pensada como una medida que atienda a la situación de fondo. Es una medida coyuntural para, diríamos, tratar de mejorar esa condición que usted decía de las 1.600 personas que están en seguro por desempleo, o una parte de ese contingente, de ese colectivo de personas. Reitero, no está pensado como una solución única. La pregunta es si se levanta esta medida y se vuelve a exportar ganado en pie, ¿estas personas vuelven a estar en una situación de debilidad de empleo? O sea, en realidad no termina por resolver. Sí, no termina por resolverse, pero reitero, el punto radica en encontrar soluciones de fondo, que no es esta, en todo caso, no está prevista ni está presentada como una solución definitiva al problema. Tenemos que ir cerrando, pero me hace pensar esto que estás diciendo, Hugo, que quizás el asunto pase por convertir la venta de commodities al exterior en darle valor agregado y trabajo para los uruguayos. ¿Y qué puede hacer el Estado en torno a esto? El Estado cuenta con una serie diríamos, de dispositivos. A veces a mí me llama la atención, y seguramente eso puede ser también motivo de otra charla, me llama la atención que se pone el foco acerca de cómo interviene el Estado en las relaciones laborales en favor o en contra de alguna de las partes. En general se le achaca o se le atribuye a los gobiernos de izquierda un excesivo peso en favor de las personas que trabajan. Esa es la realidad de ese tipo de discurso. Pero siempre se omite una serie infinita de apoyos que hay de parte del Estado y de intervenciones del Estado en el mercado en favor de las empresas. No quizá en materia laboral, pero sí en materia de creación de fondos públicos. Está el de la industria láctea, por ejemplo, no fue motivo hoy de la conversación con ustedes, pero hay muchísimas iniciativas de índole administrativo, o sea, intervenciones del Estado en el mercado, si se me permite, para favorecer, y saludo que así sea, diríamos, a la producción nacional. Entonces, cuando hablamos de intervención del Estado, hay que tener el panorama completo. Ojo con sesgarnos también en el discurso, que no deja de ser un discurso extremadamente ideológico, cuando se dice, bueno, el Estado interviene, los gobiernos de izquierda, el Estado interviene, como así se dijo también en el pasado muy remoto del vallismo, que el Estado interviene en materia de mercado de trabajo, con todo lo molesto que puede ser hablar de mercado de trabajo, porque supone que el trabajo es una mercancía. Bueno, tampoco tendrían por qué tomarlo tan a mal, porque la izquierda asume el poder diciendo que va a generar más puestos de trabajo y que va a proteger a los más débiles. Entonces, en sí mismo... Claro, en no realidad entiendo por no hay dónde va más la trabajo molestia. sin políticas en favor del empleo y sin política en el fondo en favor de la producción y de los servicios a nivel nacional, desde luego que sí. Un placer tenerlo esta mañana aquí. Vamos a hablar en tanto avance la negociación colectiva. Nos gustaría muchísimo seguir avanzando con usted. Un gusto. Estaré a las órdenes. Gracias a ustedes. Hugo. Nos vamos a Exteriores.